En el principio había oscuridad y de repente un bang que le dio vida a una existencia en eterna expansión de tiempo, espacio y materia. Todos los días, nuevos descubrimientos están revelando los misteriosos, alucinantes y mortales secretos de un lugar que llamamos el universo. En la Tierra, los líquidos están a nuestro alrededor, incluso dentro de nosotros, pero nuestro mundo no es como otros. Cuando miramos las estrellas y los planetas de nuestro vasto cosmos, vemos que la presencia de líquidos es inusual, y cuando los encontramos, fluyen de forma extraña en mundos estrambóticos. Es un ambiente donde nada de lo que construyamos en la Tierra soportaría más de una fracción de segundo. Nuevos descubrimientos están siempre cambiando lo que sabemos de la agitada y burbujeante materia de nuestro universo líquido. Los líquidos cubren cerca del 75% de la superficie de la Tierra. Los vemos saliendo del suelo o cayendo del cielo y los manipulamos para darle energía a nuestras ciudades y combustible a nuestros motores. Pero el resto del universo no es así. Los líquidos constituyen una pequeña fracción de toda la materia. La mayor parte del universo es gas. Bien sea gas interestelar, gas entre las estrellas, gas dentro de las estrellas o las atmósferas de los planetas. El resto de lo que existe es materia sólida, y en realidad hay muy poco líquido. Pero es precisamente lo más escaso en el universo lo que al parecer es más importante. Si no hubiera líquidos en el universo, yo dudo que hubiese vida, al menos como la conocemos en la Tierra. Si vemos otros sistemas planetarios, es posible que haya otras formas de vida que no necesiten líquidos, que en cierta forma no necesiten fluidez, pero en este momento es difícil imaginar cómo sería eso. ¿En qué parte del universo encontramos líquidos? ¿Qué hace falta para que existan? Solamente hay líquidos donde la temperatura y la presión son adecuadas. Uno de esos lugares especiales donde las condiciones son apropiadas es Titán, la luna más grande de Saturno. Titán está envuelto en una atmósfera 50 veces más densa que la de la Tierra. Pero bajo ese cielo brumoso y naranja, tenuemente iluminado por un sol distante, dominado por una vista espectacular de Saturno, brillan los lagos. Si tuviésemos una cámara web en Titán y viéramos el panorama, podríamos pensar que estábamos en la Tierra, a menos que hubiera un termómetro en la imagen y viéramos que la temperatura está a 100 grados bajo cero. A 290 crueles grados bajo cero, para ser precisos, y el líquido no es agua, sino metano. Cuando pensamos en los mundos de nuestro sistema solar, solamente hay dos mundos que tienen líquido de baja densidad en la superficie que fluyen y pueden formar lagos, y son la Tierra con agua y Titán con metano. Pero, ¿cómo puede algo que es gas en la Tierra ser líquido en Titán? Titán no se parece mucho a la Tierra y la principal diferencia es la temperatura. Titán está muy lejos del Sol y recibe muy poca energía, y por eso es un mundo muy pero muy frío. Eso significa que los mismos elementos que tenemos en la Tierra se comportan de forma diferente en Titán. Puedes imaginar un panorama como este en Titán, pero con metano como el líquido que lame la orilla, un líquido muy claro que con una brisa suave como la que sentimos hoy aquí hace pequeñas olas. La cosa blanca que llega a la orilla es hielo, agua congelada, tan duro como una piedra. Así que cuando pensamos en rocas y agua, en Titán el hielo sería la roca y el metano, el líquido. Claramente, a temperaturas tan bajas, el agua se convierte en hielo. Pero el estado que adopte la materia, líquido, sólido o gaseoso, tiene que ver con cómo interactúan las moléculas individuales, los bloques que la conforman.
es más o menos parecido a cómo responde un rebaño de ovejas en condiciones diferentes. Podemos ver a las ovejas como átomos individuales o moléculas de agua. Y como las moléculas de agua, las ovejas pueden estar en estados diferentes. Por ejemplo, en este momento están más o menos juntas. No se están moviendo mucho, están en un corral. Eso es como agua sólida, es decir, como hielo. En un estado sólido, las moléculas están acorraladas por sus vecinos más cercanos. No se les permite moverse mucho. Cuando el agua hierve y se convierte en vapor, cambia del estado líquido al estado gaseoso. Las partículas que constituyen un gas, los átomos, las moléculas, están dando vueltas de forma caótica y tienden a moverse más rápido si la temperatura es alta. Las ovejas deambulando en un campo abierto son libres de moverse a donde quieran y no permanecerán juntas necesariamente. Pueden moverse en una dirección u otra. Ese sería el estado gaseoso de las ovejas. Están lejos unas de otras, hay mucho espacio entre ellas y sus movimientos no están condicionados. Pero el líquido, como el agua, es algo mágico. Es un estado de la materia en el limbo, en algún lugar entre las estructuras rígidas de lo sólido y la dispersión aleatoria del gas. En un líquido, los átomos, las moléculas, están condicionados de alguna manera por sus vecinos. Pueden adelantarse unos a otros un poco, pero tienden a fluir juntos. Cuando las ovejas están en el rebaño, más o menos coaccionadas por los pastores yendo de un lugar a otro, puedes pensar en ellas como un líquido. Unas pueden pasar a otras un poco, pero no se alejan mucho de sus vecinas, van todas juntas. Se mueven con la corriente, por así decirlo. En Titán, las gélidas temperaturas mantienen unidas a las moléculas de metano en estado líquido. Y se mueven como las ovejas en un rebaño. En la Tierra, el metano es un gas en la naturaleza con sus moléculas flotando como las ovejas libres. Para transformarlo en un líquido y que sus moléculas se muevan como un rebaño, los científicos tienen que unirlas con una presión 300 veces mayor que la presión de la superficie. El metano en la Tierra se usa principalmente para calefacción y cocinar. Así que el metano es una buena fuente de energía, bien en forma de calor o de energía de propulsión. El metano líquido es una fuente de energía tan poderosa que la NASA lo está probando como un combustible para cohetes. 3, 2, 1, despeguen. En la actualidad, las naves espaciales despegan con la ayuda de tanques llenos de hidrógeno líquido. Como es más liviano y denso que el hidrógeno líquido, los lanzamientos hechos con tanques de metano podrían ser mucho más económicos. Y así como el hidrógeno líquido, el metano líquido se quema fácilmente por la presencia de oxígeno. Pero en Titán, debido a la falta de oxígeno en la atmósfera, el metano no es inflamable. La Tierra tiene nitrógeno y oxígeno, y Titán tiene nitrógeno y metano. Y es curioso que esos sean los únicos mundos en el sistema solar que tienen nitrógeno como su gas dominante en la atmósfera. Así que, en ese sentido, Titán es un mundo hermano. El oxígeno sería un peligroso gas explosivo en Titán porque está rodeado de metano. De la misma manera, el metano es un peligroso gas explosivo en la Tierra porque está rodeado de oxígeno. En Titán, el metano líquido se acumula en piscinas y algunas son tan grandes como los grandes lagos de Estados Unidos. El país de los lagos en Titán está en la región polar del norte, donde hay un enorme número de lagos. No entendemos por qué todos los lagos se fueron hacia el norte y dejaron uno en el sur. ¿Por qué no hay más lagos en el sur? Un descubrimiento reciente puede haber provisto una pista importante. En agosto de 2009, los investigadores detectaron la aparición repentina de nubes con tormentas alrededor del ecuador de Titán. Eso podría significar que el metano líquido imita el ciclo del agua en la Tierra, donde el agua se evapora de los lagos en un área y llueve en otra para formar otros lagos. En los paisajes del desierto de la Tierra ocasionalmente se forman nubes, llueve muy duro y el agua corre por los valles secos.
Pero casi todo Titán es un desierto de metano, y cuando llueve las nubes dejan caer una gran cantidad de líquido en la superficie. Pensamos que la capacidad del metano para erosionar y tallar canales y valles en Titán es muy similar a la capacidad del agua para tallar valles en la Tierra. Una razón por la que se están formando lagos en el norte puede ser porque esa región está experimentando una larga estación lluviosa. A Saturno le toma 30 años dar la vuelta alrededor del Sol, así que 4 estaciones en Titán se toman 30 años. Cada estación dura unos 7 años. Pensamos que las precipitaciones son mayores en primavera u otoño. Eso significa que en el hemisferio que esté pasando por esa estación se forman muchos lagos. Pero el metano llueve diferente al agua gracias a la densa atmósfera de Titán y la poca gravedad. Imagina las gotas el doble de grande de las gotas de agua en la Tierra cayendo a una velocidad más lenta. Pero si te tocaran la piel, sentirías unas gotas muy frías. Pero el metano líquido no es agua. Y quien osara sumergirse en un lago de metano se llevaría una sorpresa muy desagradable. En nuestro universo es raro encontrar un mundo, además de la Tierra, que tenga líquidos. A la distancia, los lagos de metano de Titán parecen muy familiares e invitadores. Pero es un lugar ajeno. Para empezar, la temperatura del agua en los lagos de Titán está a cientos de grados bajo cero. Y asumiendo que se sobreviviera al frío, nadar en un lago de metano sería una experiencia impactante, por una razón totalmente inesperada. La densidad del metano líquido es mucho menor que la del agua. Así que ahí uno sería muy pesado y se hundiría. Yo peso 100 kilogramos. En el agua mi peso efectivo se acerca mucho a cero. En metano líquido mi peso efectivo sería 40 kilogramos. Imagínate tratando de flotar en un lago o una piscina con un cinturón de 40 kilogramos en la cintura. Sería muy difícil. Nadar en un lago en Titán sería algo así. El metano es tan claro que los buzos podrían pensar que están viendo a través de aire líquido. Pero ese no es el caso en los lagos de agua. La opacidad del agua no se debe solo a la contaminación. También es el resultado de una característica natural del agua, que es vital para la vida en la Tierra. En esta jarra hay agua, con cuyas propiedades estamos familiarizados. Aquí tenemos un líquido que parece agua, pero no es agua. Es un hidrocarburo muy parecido al metano líquido de Titán. Son parecidos, pero tienen propiedades químicas muy diferentes. Para mostrar la diferencia entre estos dos líquidos, voy a meter en ellos unas galletas, el tipo de cosas que comemos: almidón, azúcar, sal. Las galletas ya están en el agua. Ahora voy a meter el mismo número de galletas en nuestro hidrocarburo líquido. Como el agua disuelve las cosas, también se considera un solvente poderoso. El metano, por su parte, no puede disolver otros materiales de forma tan efectiva. Mira cómo salen las galletas. Están tan crujientes como cuando las metimos. Este no es muy buen solvente. El poder disolvente del agua proviene de su estructura molecular. Una molécula de agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Imagínate la forma de la molécula con un átomo de oxígeno y un extremo y 2 de hidrógeno en el otro. Esa estructura significa que un extremo de la molécula de agua tiene carga positiva y el otro carga negativa. Así que las pequeñas moléculas de agua son como pequeños imanes en movimiento que lo revuelven todo, repeliendo algunas cosas y atrayendo otras. En contraste, el metano es un solvente débil. El metano es un carbono con 4 hidrógenos. Es neutro, no tiene polaridad y no rompe otras moléculas. Puesto que el agua disuelve aquello con que entra en contacto, puede convertirse a veces en un caldo turbio.
Los organismos que han evolucionado para vivir en el agua, en un caldo como ese, son pequeños y compactos. Y eso es lo que vemos en la Tierra. Los microorganismos son pequeños y compactos y pueden obtener sus nutrientes del agua. Pero el metano puede ser un líquido atractivo para otras formas de vida. Imaginen que un organismo en Titán está mirando la Tierra y ve agua. Le horrorizaría que algo quisiera vivir en un líquido tan reactivo, caliente y agresivo. Y pensaría que en la Tierra no podría haber vida en un líquido tan difícil de controlar. Cualquier visitante extraterrestre podría sentirse atraído a Titán o la Tierra inmediatamente por los líquidos que flotan en la superficie. Más de 300 trillones de litros de agua se agitan en la Tierra nada más. Pero puede que los viajeros interestelares no se impresionen mucho con ninguno de los 7 mares de la Tierra o los océanos más grandes y profundos de nuestro sistema solar. Júpiter, el quinto planeta, oculta un mar líquido inmenso y extraño bajo sus misteriosas nubes. Para llegar a ese líquido, haría falta una nave espacial más allá del alcance de la tecnología moderna. De alguna manera tendría que soportar presiones increíbles y, lo que es más importante, tendría que resistir temperaturas mucho más calientes que la de la superficie del Sol. Con un volumen 1400 veces más grande que el de la Tierra, ese planeta gigante está hecho más que todo de helio e hidrógeno. Pero a muchos kilómetros debajo de esas nubes, hay un punto donde el peso de esa atmósfera es tan intenso que el gas se convierte en líquido. En muchísimos líquidos. El viaje hacia los líquidos comienza en la capa más externa de la atmósfera de Júpiter, donde la presión del aire es parecida a la que experimentamos en la superficie de la Tierra. Zambullirse en Júpiter sería una experiencia increíble. Primero pasarías entre las capas de nubes más altas, donde el amoníaco, el metano y otros compuestos son muy coloridos y hay muchas tormentas y remolinos. La explosión de color indica una extraña combinación de químicos mezclados en hidrógeno y helio. Hay muchos compuestos de sulfuros diferentes en la atmósfera de Júpiter, así que a medida que caes a través de las capas superiores sentirías un olor a huevos podridos, de modo que un viaje a Júpiter empieza de forma desagradable. Igual que los pasajeros de un jet comercial descendiendo de grandes alturas. Los pasajeros en una nave espacial descendiendo por la atmósfera de Júpiter sentirían presión en los oídos. Cuando penetras en el interior de un planeta, la densidad de las cosas aumenta, la presión aumenta, el gas está más comprimido. Es parecido a lo que tenemos aquí en la Tierra, donde en lo alto de nuestra atmósfera, la densidad de las cosas y las presiones son bajas, pero a medida que bajas, aumentan. Después de descender 20.000 kilómetros, todo es oscuro porque la luz del sol no puede penetrar tanta materia. Al final, la oscuridad desaparece y la luz que refleja el océano de Júpiter yace abajo. En Júpiter no te das un chapuzón en un océano líquido de la misma forma que te darías un chapuzón en la Tierra. Es más parecido a bajar por un vapor que se hace más y más denso hasta que no puedes distinguirlo de un líquido muy pero muy caliente. El líquido es hidrógeno. El vaporoso mar que se extiende de horizonte a horizonte es lo que funge de superficie de Júpiter. Puede parecer impensable, pero ese océano de hidrógeno líquido está flotando sobre otro líquido más extraño. No es fácil encontrar líquidos en otros mundos aparte del nuestro. A menudo adoptan formas que no imaginamos en la Tierra. Ese es el caso del océano de hidrógeno de Júpiter. Por extraño que parezca, el líquido más abundante del universo es el hidrógeno líquido. Pero en cierta forma eso no es tan extraño. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. En la mayoría de los lugares en el universo, las moléculas de hidrógeno se mueven de forma aleatoria como un gas.
Como las ovejas, pastando en un espacio abierto. Pero las condiciones en Júpiter no les permiten moverse con tanta libertad. La diferencia entre los diferentes estados de la materia tiene que ver con lo cerca que están las moléculas unas de otras. En la Tierra vemos que los líquidos forman gases cuando dejamos un vaso de hielo al aire libre. A medida que el aire caliente entra en contacto con la superficie del vaso frío, la caída de la temperatura socava la energía de las moléculas de aire y las acerca más para formar un líquido. La temperatura no es lo único que afecta al estado de la materia. La presión también juega un papel importante. Puedes imaginar que la presión aplasta. Mientras más alta la presión, más aplasta y une a las moléculas y puede comprimir a un gas para convertirlo en un líquido. Por ejemplo, incluso en el espacio interestelar, donde la temperatura es 450 grados bajo cero, un vaso de agua podría evaporarse. Cuando llevas un vaso de agua al espacio, no es la temperatura, sino las bajas presiones lo que permiten que las moléculas vuelen libremente y conviertan el vaso de agua en un gas. Lo contrario ocurre en el interior de la caldera explosiva de Júpiter, donde las moléculas de hidrógeno están apiñadas por el peso colosal de su atmósfera. Si aprietas las partículas de modo que no vibren mucho, tienden a unirse y empiezan a fluir juntas. Ese es el estado líquido. Por eso es que si el hidrógeno líquido se transportara instantáneamente a la Tierra sin presión suficiente para contenerlo, hasta un poco redefiniría lo que pensamos de una bomba de hidrógeno. No sería buena idea tomar una taza de hidrógeno líquido de Júpiter. Está a una presión tan alta que sería tremendamente explosivo, mucho más explosivo que el TNT. Sería un desastre total. El interior del océano de hidrógeno líquido de Júpiter está a 17.000 grados. Más caliente que la superficie del Sol. El brillo azulado de esas profundidades indica que llegamos a otro tipo de líquido. Sigue siendo hidrógeno, pero en una forma muy especial llamada hidrógeno líquido metálico. Es más brillante y mucho más azul que la superficie del Sol. Es un ambiente donde nada de lo que hemos construido en la Tierra podría soportar una fracción de segundo. En ese ambiente abismal, las moléculas de hidrógeno que conforman el océano de Júpiter empiezan a actuar de forma extraña. Las moléculas normales del océano de hidrógeno líquido se parecen a las ovejas cuando se mueven en un rebaño. O mejor aún, se parecen más a lo que pasa en un parque de diversiones cuando los carritos de choque dan vueltas en una pista. Lo que hace que un líquido sea un líquido es la capacidad de los átomos y las moléculas de deslizarse uno al lado del otro. Los átomos tienen libertad de movimiento y se empujan de forma parecida a los carritos de choque en esa pista. No pueden volar libremente, pero cambian de vecinos todo el tiempo. Dentro de cada átomo de hidrógeno en estado líquido o gaseoso, hay un solo electrón unido al núcleo y sujeto en el asiento del conductor de su propio carrito de choque atómico. Pero en la superficie de hidrógeno líquido metálico de Júpiter, hay una profundidad donde la presión alcanza 3 millones de veces la que experimentamos en la superficie de la Tierra. Las moléculas de hidrógeno se vuelven locas. El hidrógeno líquido se convierte en hidrógeno líquido metálico. Lo que quiero decir con eso es que el hidrógeno líquido comienza a conducir electricidad y calor también. Dentro del hidrógeno líquido metálico, los electrones brincan de molécula en molécula, separándose de su núcleo en busca de otra casa. Llevan cargas eléctricas con gran eficiencia de un lugar a otro y transportan la carga eléctrica. Eso es la corriente, es lo que permite que fluya la corriente. Si alguien descarga un rayo ahí, no querrías estar en ese lugar, porque esa electricidad viajaría fácilmente por el hidrógeno líquido metálico y te destruiría, te freiría.
Lo más cercano al hidrógeno líquido metálico en la Tierra es el hierro líquido. Cuando vierten el hierro líquido de la caldera, está caliente y brillante. Está fluyendo y conduciendo electricidad. Eso es muy parecido al interior de Júpiter. Dentro de Júpiter, el hidrógeno líquido metálico es diferente al hidrógeno líquido normal porque conduce electricidad. El hecho de que los electrones puedan moverse libremente significa que en el interior de Júpiter puede haber fuertes corrientes eléctricas, y donde haya un líquido que tenga fuertes corrientes eléctricas, se formará un campo magnético. El campo magnético de Júpiter recoge y desvía partículas cargadas que viajan por nuestro sistema solar a más de 6 millones de kilómetros en todas las direcciones. Pero los campos magnéticos más grandes y poderosos en el universo salen disparados de unos curiosos cuerpos celestes conocidos como estrellas de neutrones. Esos campos magnéticos pueden ser generados por líquidos también. Sin embargo, el interior de una estrella muerta parece ser el último lugar donde se esperaría encontrar algo fluyendo. Una estrella de neutrones es como un gran pedazo de materia neutrónica unido lo más fuerte posible. Llamamos a esa materia degenerada porque no es posible que quede más comprimida. La mayoría de los materiales que presionamos contra ellos quedan densos. Si presionamos más, quedan más densos aún. Pero en una materia degenerada presionamos y no sucede nada. Las estrellas de neutrones se miden aproximadamente varias decenas de kilómetros. Son como del tamaño de una ciudad grande. Las estrellas de neutrones tienen una masa enorme y esa masa está comprimida en un espacio tan pequeño que empieza a combar el espacio. Visitar su superficie es imposible. Cualquier cosa que construyas con un material común y corriente se aplanaría de inmediato en la superficie de una estrella de neutrones. La gravedad es tan fuerte que hasta la montaña más alta en una estrella de neutrones se mide literalmente en milímetros. ¿Sería posible que existiera un líquido dentro de ese ambiente hostil? Asombrosamente, la respuesta puede ser sí. Algunos científicos creen que las estrellas de neutrones no son sólidas hasta el centro. Es más, su interior puede estar moviéndose tan libremente que puede llenarse con algo llamado superfluidos. Líquidos sin espesor o viscosidad. La viscosidad es una medida de la resistencia de un líquido a fluir. Así que un material de viscosidad baja como el agua fluye fácilmente. Puedes ver lo rápido que cae en esta taza. Por su parte, la miel es muy viscosa y fluye más lento. Mientras más denso y viscoso es el líquido, mientras menos fluya, menos cosas pueden moverse en él. Un superfluido tiene una viscosidad cero. Es un líquido tan fino que nunca deja de fluir. El extraño líquido de una estrella de neutrones tiene lo que llamamos la propiedad de superfluir. Eso significa que si pasas una corriente por él, puedes crear un torbellino allí dentro de la estrella de neutrones y la corriente seguirá pasando y pasando. No hay viscosidad que haga que esa corriente se disuelva. Algunas estrellas de neutrones giran como trompos y rotan varias veces por segundo. E igual que el hidrógeno líquido metálico en Júpiter, el interior de superfluidos de una estrella de neutrones agitando partículas energéticas crea un campo magnético enorme, con la diferencia que el campo magnético de una estrella de neutrones es millones de veces más poderoso. Nuestro planeta también tiene en su interior un líquido agitado. Aunque nadie lo ha visto, la vida en la Tierra no existiría sin él. Crítico, pero hay otro líquido terrestre igualmente vital. A 30.000 kilómetros bajo la superficie de la Tierra, donde la temperatura es de 7.000 abrasadores grados, un mar de hierro líquido de más de 1.500 kilómetros de profundidad envuelve el interior sólido de nuestro planeta. Pero,
¿Cómo pueden estar seguros los científicos de lo que hay en el interior de la Tierra? Eso es exactamente lo que Gina de Danbury, Connecticut, quería preguntarle a El Universo cuando nos mandó este mensaje de texto. ¿Cómo sabemos que la Tierra tiene un interior de hierro si nunca lo hemos visto? Gracias por preguntar. Resulta que a menudo los científicos pueden inferir las cosas indirectamente, aunque no las vean directamente. Por ejemplo, sabemos que la Tierra tiene en su interior una capa de hierro líquido que envuelve el centro de hierro, porque la Tierra tiene un gran campo magnético, y los movimientos en esa capa de hierro líquido, que conduce electricidad, es lo que produce el campo magnético. Sin campo magnético, la vida en la superficie de la Tierra se vería afectada. Si no existiera, todas las partículas cargadas provenientes del Sol y el espacio exterior traspasarían nuestra atmósfera e interactuarían con las células vivas y causarían muchas más mutaciones cancerígenas. A diferencia del centro, las condiciones en la superficie de la Tierra convierten al hierro en un sólido tan fuerte que lo buscamos para construir altas torres de oficinas o largos puentes. Pero en las distantes profundidades de la galaxia hay mundos tan calientes y densos que el hierro no es más que una llovizna vaporosa. Están allá afuera, en su mayoría ignoradas y poco entendidas. Demasiado grandes para ser planetas y demasiado pequeñas para ser estrellas. Se conocen como enanas marrones. Esos objetos son como versiones de Júpiter de un supertamaño. Son gigantes de gas, pero hasta 75 veces más grandes. En cierto modo, las enanas marrones son las estrellas fallidas. No tienen suficiente masa para producir altas temperaturas y presiones en su interior como para encender el hidrógeno normal y quemarlo por largo tiempo. Igualmente, son objetos muy calientes y a pesar de su nombre, no son marrones. Si estuvieses en una, verías que tiene un brillo naranja rojizo, verías que desprende mucho calor, así que te quemarías en la cercanía de una enana marrón. Estos objetos son tan calientes que las nubes de las enanas marrones no son de vapor de agua como en la Tierra, son más bien de un vapor férrico. En el interior de las enanas marrones, donde las presiones son suficientemente altas, el gas férrico puede condensarse y convertirse en líquido. Es más, podría caer como líquido, como gotas de hierro. Eso es genial. Es correcto. En las enanas marrones llueve hierro. Afortunadamente en la Tierra no hay lluvias de hierro, pero si las hubiera, no serían muy agradables. Te caerían gotas de hierro en la cabeza, las mejillas y los brazos, y te quemarían. Además, que serían muy pesadas. No sería muy agradable que te cayera una gota de hierro a gran velocidad. El hierro líquido nunca cae en la Tierra, pero podría estar cayendo en todo el universo. Nuestra galaxia está llena de enanas marrones. En nuestra galaxia hay billones de enanas marrones, casi tantas como otro tipo de estrellas. Pero nuestra galaxia está inundada de mundos más pequeños, algunos rocosos y más frescos, más parecidos a la Tierra. Una de las cosas más sorprendentes que sucedió hace poco fue que encontramos el primer planeta que podría tener agua en su superficie. El planeta está en un sistema solar que orbita una estrella llamada Gliese 581d, a unos 20 años luz de la Tierra. El cuarto planeta de ese sistema solar, Gliese 581d, circula tan cerca de su estrella que uno de sus años dura apenas 66 días. Pero eso es bueno si queremos encontrar un planeta con agua en su superficie, porque Gliese 581d es más pequeña y fría que nuestro Sol. Según los estimados, Gliese 581d es 10 veces más grande que la Tierra con un diámetro de doble de ancho. Algunos científicos piensan que el exceso de masa es más que todo gas. Eso significa que Gliese 581d podría parecerse a los gigantes de gas de nuestro sistema solar: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Mucho gas y poco líquido.
Pero otros creen que Gliese 581d es diferente y se parece más a Tierra. Si es 10 veces el tamaño de la Tierra, podría ser por la acumulación de material rocoso. Así que podríamos decir que es una supertierra. Podría ser un mini Neptuno también. Eso está por verse, pero es el primer planeta que se parece a la Tierra, solo que más grande. Ese exoplaneta 10 veces más grande que la Tierra podría resultar un mundo de agua cubierto por un gran océano. La ajustada órbita de Gliese 581d significa que la gravedad de su estrella madre mantiene el mismo lado del planeta mirando a la estrella. Eso significa que en la mitad del planeta nunca oscurece. Al observar a la Luna vemos la misma cara. Lo mismo pasaría con un planeta tan cerca de una estrella. El otro lado del planeta nunca siente el calor de la luz solar y lo deja potencialmente cubierto de hielo. Cuando piensas en eso, te imaginas vientos extremadamente fuertes que van del lado caliente al lado frío. El viento crea olas, incluso en la Tierra, cuando ráfagas de aire empujan y alan la superficie del agua. Si Gliese 581d es en verdad un mundo de agua, entonces no tiene tierra que rompa las olas. Hay olas de 1 kilómetro de alto y se mueven kilómetros y kilómetros. Así que, si te gusta surfear, ese es el lugar donde querrías estar. Podría haber una superficie dura debajo de ese superocéano, pero no se parece en nada a lo que conocemos en la Tierra. Es un estado sólido del agua conocido como hielo 7. En vez de ovejas o carritos de choque, imaginemos las moléculas de agua como latas de aluminio tiradas en un contenedor. A las temperaturas y presiones típicas de la Tierra, interactúan y se mueven juntas como un líquido. Y cuando se congelan, las moléculas de agua se unen para formar hielo sólido. Es una estructura molecular de agua a la que los científicos se refieren como hielo 1. El hielo 1, al igual que tú y yo estamos acostumbrados, no tiene mucha energía para moverse porque está muy frío. El enorme océano de un mundo de agua tendría cientos y cientos de kilómetros de profundidad. Y como en la Tierra, mientras más profundas las aguas, mayor es la presión. Si la presión es suficientemente fuerte o algo curioso sucede con el agua, se convierte en una especie de hielo caliente. Si aumentas la presión de un líquido, por lo general, puedes convertirlo en sólido, porque estás uniendo tanto a los átomos como a las moléculas que parece que estuvieran acorraladas. Una no puede pasar a la otra, no pueden fluir. Las presiones altas pueden producir una variedad de hielos con estructuras internas diferentes a las estructuras del agua congelada o hielo 1. Hay una diferencia entre el hielo 1 y el 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y creemos que llega hasta 10, pero puede llegar más alto por la presión. La diferencia entre el hielo 1 al que estás acostumbrados y los otros hielos es la presión que actúa en estas latas. En un planeta así de grande, la presión del agua puede ser millones de veces más alta que la que experimentamos en la Tierra. Eso significa que el hielo 7 podría estar formándose debajo de los océanos en Gliese 581d. El agua es 70% de tu cuerpo. Si te sumergieras ahí, te convertirías en hielo. Así que probablemente no es la mejor opción. En este momento, en términos de tecnología, no tenemos nada con qué explorar allí abajo. Pero si buscamos agua, no tenemos que viajar fuera del sistema solar, pues tenemos un vecino que tiene más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. En un universo de líquidos, Europa, la luna de Júpiter, parece un lugar improbable donde encontrarlos. Es una tierra ártica de desechos cubierta de hielo y llena de grietas. Es como ver corrientes de hielo en el Ártico o Antártica. La superficie está congelada. Ves grietas una cerca de la otra que sugieren que la superficie está flotando sobre algún líquido. Y no es un simple charco de agua tampoco. Debajo de una capa de hielo de 90 kilómetros de espesor hay un océano de 90 kilómetros de profundidad. Eso es profundo. Si quieres pescar en Europa, tendrías que taladrar mucho.
Más pequeña que nuestra Luna y casi 3 veces más lejos del Sol, en su órbita, la pequeña Europa pasa a través del campo magnético de Júpiter. Pero es otra poderosa fuerza joviana la que evita que un mundo tan distante del Sol se congele. Obtiene su energía del tirón gravitatorio de Júpiter. Júpiter es enorme y altera las mareas de Europa como la Luna altera las mareas de la Tierra. La gravedad de Júpiter se suma al tirón y empujón de otros satélites de una órbita cercana para aplastar y estirar a Europa. La fricción resultante calienta y derrite el interior de la Luna, y lo que queda en la superficie es agua salada. Es básicamente H2O, simple agua, pero disuelta en ella hay sales y otros materiales, así como en nuestro océano hay sales y minerales disueltos. Lo más parecido al agua de Europa sería el agua del Mar Muerto, en Israel, donde hay una altísima concentración de sales. No es un buen lugar de donde sacar agua para embotellarla. Los líquidos pueden aparecer en los lugares más inesperados y puede que ninguno sea más sorprendente que un líquido recientemente descubierto que es casi tan viejo como el tiempo mismo. Hace 14 billones de años, el universo empezó como un punto infinitesimalmente pequeño. Cuando hizo erupción en una explosión cósmica llamada Big Bang, se precipitó hacia afuera, expandiéndose y expandiéndose. Y partículas exóticas y gases se enfriaron y se fusionaron en estrellas, y luego en sistemas solares y galaxias. Pero retrocedamos el reloj al momento justo después del Big Bang, antes que los protones y los electrones se combinaran para formar los primeros átomos. Todo chocaba y se estrellaba entre sí, así que no había mucha libertad para que las partículas se calmaran y formaran las cosas con que estamos familiarizados ahora. Al principio, el universo era como un desierto monótono ardiendo a una temperatura de 1 millón de billones de grados. Una colección al azar de partículas conocidas como quarks y gluones. Los quarks y los gluones son los constituyentes fundamentales de los núcleos que forman nuestros átomos. En el primer 10 millonésimo de segundo de la vida del universo, hay una fase donde todo era quarks y gluones. Nuevas simulaciones de las condiciones del principio del universo revelan que los quarks y gluones individuales no estaban flotando al azar como un gas, como podría esperarse en esas condiciones. En vez de eso, estaban conectados y fluían como un líquido. Un buen ejemplo de eso es la arena. Aquí tengo un puñado de arena que está compuesto de muchas partículas pequeñas que son, en esencia, pequeñas rocas y piedras. Pero la forma en que interactúan unas con otras es lo que determina cómo se moverán muchas de ellas para producir algo más parecido al flujo de un líquido que al comportamiento de un sólido. Algo muy parecido sucede con los quarks y los gluones cuando chocan entre sí. Ese es probablemente el mismo comportamiento que tenían al principio del universo. Verán patrones en la arena que parecen ondas en la superficie de un océano por la acción del viento en forma más parecida a un líquido. Parece más un líquido que un sólido. Las ondas son rastros que deja atrás algún tipo de perturbación. En el estado líquido de la materia, las ondas se propagan fácilmente a través del todo. La capacidad de comunicar perturbaciones puede muy bien dejar su impronta en el destino final del universo. En ese momento crítico y caótico, después de su creación, la fluidez del estado líquido al principio de nuestro universo ya empezaba a dar signos de un gran futuro. Habrá partes del líquido más densas que otras y seremos capaces de ver patrones empezando a formarse, que en última instancia se convertirán en una estructura que veremos tiempo después en el universo. El movimiento de los líquidos está unido a la estructura del tiempo y el espacio. Así que la próxima vez que sorba una gaseosa por una pajilla, se sumerja en una piscina o mire las gotas de lluvia formar pozos,
sepa que está viendo a nuestro universo cuando está más vivo.